Parece que Anguita tenía razón. En una entrevista dijo que Felipe González era de derecha, que Alfonso Guerra lo contactó en 1993 para conseguir 15 diputados y Felipe prefirió pactar con Convergencia y Unión. Mira, en 1993 Felipe González era de izquierda. Anguita tenía el mismo problema que tiene Pablo Iglesias. Odiaba más al PSOE que a la derecha. Los comunistas de verdad odian más a los socialdemócratas que a la derecha, pero por una razón claramente doctrinal. Te la voy a explicar. Mira, la teoría marxista establece que es inevitable que ocurra la revolución. O sea, las leyes de la historia que Marx creyó haber descubierto, que no son ciertas, exigen que se den condiciones objetivas y subjetivas para que esté el trabajador, el pueblo trabajador, el proletariado, se encuentre en una condición tal que sienta que tiene que levantarse en armas y finalmente derrocar el sistema capitalista e instaurar la dictadura del proletariado. Esto tiene que ser por las armas y así lo establece Marx y Engels en la última página del Manifiesto Comunista. Ahora, los socialdemócratas, como yo, decimos, yo quiero que los trabajadores vivan mejor. Yo quiero que los sindicatos tengan fuerza para negociar y obtener mejores condiciones de trabajo para los trabajadores. Yo quiero que los niños tengan escuelas y comida y que los trabajadores tengan casas decentes y sanidad pública, salud pública para todos, ¿no? Y entonces llegan los marxistas y dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy mejorando la vida de los trabajadores, que es lo que queremos todos, ¿no? Perdón. No. Lo que estás haciendo es impedir que se creen las condiciones objetivas, es decir, la pobreza, la desesperación, la ruina, la desesperanza, la angustia, el hambre del trabajador. Esas son las condiciones objetivas para emprender la lucha armada. Las condiciones subjetivas son, por supuesto, la indoctrinación ideológica que hacen los comunistas para convencerte de que ese es el camino. Lo subjetivo está en la mente, el objetivo está en el plato que te comes o que no te comes. Entonces, cada vez que los socialdemócratas conseguimos un logro para mejorar la vida de los trabajadores, estamos, según los marxistas, retrasando inevitablemente la gloriosa revolución y la toma del cielo por asalto. Y entonces nos odian con toda su alma. Pablo Iglesias inventó Podemos hace 10 años, más ya de 10 años, con la idea de derrotar al Partido Socialista, no al PP, no a Convergencia y Unión, no a Junts, no a Unión del Pueblo Navarro, no. Él lo decía, la destrucción del PSOE es fundamental para que aquí se pueda hacer un cambio. Porque todo lo que hacemos nosotros va en contra de los designios marxistas. Los sindicatos marxistas están para crear conflicto, no para darle soluciones a los trabajadores. Los sindicatos marxistas no buscan la solución a los trabajadores porque eso nuevamente reduce las condiciones objetivas necesarias para la revolución. Y esto lo creen absolutamente a fondo, lo creen sincera y absolutamente porque lo dijo Marx además. Bueno, dicho eso, Anguita odiaba al PSOE más que a nada en el mundo. No dudo que Guerra haya ido a hablar con él, pero Anguita siempre odió al PSOE más que al PP, más que al franquismo, más que a Falange, más que a todo. Y esto lo sabemos los socialdemócratas, ¿no? En 1993 estaba España en unas condiciones tales que la socialdemocracia creó el país que es hoy. Que Felipe González luego se haya vuelto en lo que se ha convertido en los últimos 10 años más o menos, estamos en 27, en 26, O sea, del 2016, 2015, que empezó a decir barbaridades, está muy lejos de 1993. Ahora es un hombre, yo creo que de derecha bastante clara. Está bien, la gente tiene derecho a cambiar. Pero eso no le da la razón a Anguita en 1993, como no le da la razón a Pablo Iglesias.
cuando el PSOE tuvo que tener en su seno a Podemos, sabía que estaba metiéndose con un alacrán, un escorpión que se echaba a la espalda para poder gobernar después de la salida de Rajoy. Y Podemos demostró que era el peor socio de gobierno de toda la vida. Se dedicó a sabotear al gobierno, se dedicó a promover leyes absolutamente lesivas para la imagen misma del gobierno, pero cuando tú haces un acuerdo de gobierno, tú dices que si yo te pongo en igualdad, las leyes que tú produzcas para igualdad las voy a votar yo, aunque no esté de acuerdo con ellas. Porque eso es lo que hace un gobierno de coalición, se reparte responsabilidades, ¿no? Entonces el sabotaje al gobierno del PSOE por parte de Podemos fue radical y constante por parte de sus 3 o 4 ministros, ¿no? Así que no es que tuviera razón Anguita, no la tuvo, no la tiene. Y todavía si te vas a lo que hizo eso, que será 1 mes y medio, 2 meses, que estuvo Pablo Iglesias diciendo que bueno, somos los comunistas, todos como ustedes, yo, en China, dijo cómo se había obligado al PSOE a tenerlos a ellos en el gobierno, y eso era un triunfo sobre el PSOE, no era un triunfo sobre Rajoy, sobre la derecha, sobre el naciente Vox, no era un triunfo de los españoles para tener un gobierno mejor, no, era un triunfo de los comunistas en contra de los malditos socialistas, y así lo expresó en su discurso de hace meses. Entonces, no tenía razón Anguita, y no la tuvo todavía al final, cuando dijo finalmente Pablo Iglesias va a lograr lo que yo siempre quise, destruir al PSOE. Búscalo, porque existe la cita de Anguita al respecto.